9:42, lunes de nostalgia, el maestro Oscar Tamés, la segunda parte. Segunda parte de Muertos, Perdidos y Olvidados. Muertos, perdidos y olvidados de Nuevo León. De Nuevo León, por supuesto. Muchos de ellos van a decir, no hombre, no están olvidados, en la historia los recordamos, pero está olvidada su sepultura, está olvidado sus restos. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? 3 de ellos, de los que vamos a hablar este día, todo en el marco de la celebración de Día de Muertos. Ahí tenemos una recreación de Diego de Montemayor. Celebramos la fundación de Monterrey y ahí está supuestamente junto a los Ojos de Agua, con algunas familias, con algunos prehispánicos o nativos. Bueno, no se sabe dónde quedó don Diego. Don Diego se supone que fue sepultado por la catedral, por lo que hoy es la zona de la catedral, pero en las adecuaciones con el tiempo su tumba fue olvidada, no se pudo registrar y al día de hoy no sabemos dónde están los restos de don Diego. Pero en ese entonces no había un instituto de cultura que dijera, a ver, vamos a hacer, no existía. Bueno, existían las sepulturas y existían los camposantos, existía el tener el orden y la memoria, entonces sí existía el registro. ¿Qué pasa? Con el tiempo se van olvidando, se van perdiendo, las tumbas quedan, como sucede en la actualidad, olvidadas en muchos casos por la familia, en otros se pierde la placa, hoy le digo la placa, el dato que nos dice quién es el personaje que está ahí, y con el tiempo se pierde, ¿no? Sí. Como sucede aún en la actualidad. Yo creo que ese es un tema que valdría la pena rescatar, incluso dentro de las familias, no nada más con los personajes distinguidos. Sí. En este caso, el que llaman fundador de Monterrey, el que viene a repoblar, quedó perdido sus restos. Se les recuerda, sí, pero se les recuerda sin tener un punto de referencia para ellos. Otro de esa época contemporáneo es Martín de Zavala, el que vendría a ser el verdadero forjador ya de la ciudad. Diego de Montemayor deja una población de 12, 15, 20 casitas de palos y es Martín de Zavala quien en 1626 en delante cimienta verdaderamente la ciudad, instaura lo que hoy es la catedral, la capilla en ese entonces, y es Martín de Zavala el forjador de lo que es el urbanismo regiomontano. Mira. Bueno, pues está perdido. No sabemos dónde Gobernador también de Nuevo León y están perdidos sus restos. Junto a él tenemos al que llamamos el primer cronista de la ciudad. Contemporáneos cohabitaron el primer cronista de Nuevo León, que es Alonso de León. El capitán Alonso de León. Se dice que fue sepultado en Cadereyta, se dice que fue sepultado acá en Monterrey, se dice que en Montemorelos. Bueno, lo cierto es que sus restos están perdidos y hablamos de él y según lo tengo visto y andado, dicen los cronistas en una frase alusiva a Alonso de León, pero no tenemos los restos de Alonso de León. Ahí estamos viendo una recreación, Alonso de León, que recorrió la entidad, forjador de Cadereyta, asentado en Montemorelos, es decir, es un personaje al que la historia nuevoleonesa le debe mucho y sin embargo sigue perdido. Claro. Otro contemporáneo, el llamado cronista anónimo Juan Bautista Chapa. Y tú dices, ¿y ese quién es? Fue secretario del Cabildo en la ciudad, era un hombre letrado, ahí estaba en la recreación. De acuerdo a las características que se tienen de él, esta sería una recreación muy parecida al físico de Juan Bautista Chapa, un personaje que se le conoce porque narra los sucesos de la época durante el siglo XVII. Gracias a él y a Alonso de León conocemos la historia de ese tiempo. Bueno, pues de Juan Bautista Chapa tampoco se sabe nada. Brincamos con otro personaje, el escapista, el personaje de quien se sabe siempre estuvo escapando. Escapó de Cádiz en España, escapó de los Reyes, escapó en Francia y finalmente al morir, después de un tiempo de sepultura, también se perdió. Me refiero a Fray Servando Teresa de Mier, que ahí lo tenemos en una recreación como si estuviera en el Congreso dictando discurso. Bueno, pues don Fray Servando, don Padre Mier, como lo conocemos aquí nosotros. Aquí le decimos Padre Mier y en la Ciudad de México le dicen Fray Servando. En todos lados lo conocen como don Fray Servando, don José Servando. Bueno, pues aquí es el Padre Mier, perdido. Su cuerpo se dice que en una de las remodelaciones donde estaba sepultado,
se encontraba en excelentes condiciones y fue vendido a un circo. Esa es la versión que se tiene. Y que pues en el circo anduvo por Argentina, por Italia, por diferentes lugares, sus restos, como una atracción. Eso es lo que se conoce. Un personaje que en su época fue reconocido en Nuevo León, fue reconocido en México. El presidente Guadalupe Victoria, que le echaba de todos, pues el fugitivo Fray Servando Teresa de Mier le echaba tirria a Guadalupe y aún así lo mantuvo viviendo en Palacio Nacional. Ahí le tenían alimento y todo porque ya era un hombre delicado, mayor en su época y delicado de salud. Ahí se le daba cobijo. Bueno, pues con todos estos honores, don Fray Servando terminó siendo, según unas versiones, un atractivo de circo, dada su momia. Y terminaríamos con dos mujeres, una de ellas aquí recreada, doña Josefa Sosaya. Recordemos que en la batalla de Monterrey, la ciudadanía, el pueblo, la comunidad participó en la defensa de la ciudad. Ahí Josefa Sosaya, sabemos que en lo que hoy es el Faro del Comercio, ahí estaba su hogar, se sube a la azotea, motiva a las tropas mexicanas, incluso hay quienes dicen que ella ayudaba a cargar los fusiles. Recordemos que no eran fusiles como ahora de muchas repeticiones. Entonces disparaban y ella les ayudaba a cargar el fusil para que volvieran a dispararle a los americanos. Josefa Sosaya es una de las mujeres importantes de la historia en esta etapa. Finalmente fallece en Tamaulipas y sus restos están perdidos. No sabemos dónde quedó doña Pepa. Mi querido Oscar, que hay lugar, por ejemplo, en la Ciudad de México está la rotonda de los mujeres y hombres ilustres. En Jalisco tienen también, muy pegadito a la catedral, los jaliscienses ilustres. Y aquí no tenemos nada. Bueno, aquí lo que tenemos es en las columnas, si recuerdo bien, es en la columna de Hidalgo, en la Macroplaza. Recordemos que hay 4 columnas: Hidalgo, Juárez, Morelos, Escobedo, si no tengo equivocado el último dato. Y en ellas están los restos de algunos de los personajes ilustres de Nuevo León. Hablaremos de todos estos personajes que están ahí en las columnas, entre ellos Naranjo, Escobedo se quedó en México, pero Naranjo está aquí en las columnas de los hombres ilustres, pero nos falta un sitio específico donde digamos, aquí están los restos de personajes ilustres nuevoleoneses, porque con el tiempo muchos de los que ahorita sí están localizables, con el tiempo nos puede suceder lo mismo, que no tengamos un lugar donde recordar a estos grandes personajes. Muy bien. Maestro, tengo una última pregunta, yo que a lo mejor no tiene mucho que ver con esto, pero antes era de poner el D, o sea, por ejemplo, era Fray Servando Teresa de Mier y luego es Diego de Montemayor. De Montemayor. ¿Por qué? Era el uso de la época, el D y la letra I como agregados en los apellidos. Por ejemplo, Teresa de Mier, Noriega y Guerra. Sí, porque ahorita es Diego de Montemayor. Mario Castillo y Barraza. Mario Castillo. Sí, e incluso era distinción. Por ejemplo, en el caso de la D, tenía que ver con el uso y costumbre, en algunos casos el origen, cuando empezó a utilizarse, de Mier, por decir que existiera la región, no está el caso, pero como si existiera, ¿no? La región. O de Rodrigo. Los Rodríguez significan de Rodrigo. Es una abstracción, una contracción del D. Se le quita el D y se le agrega al final. Tengo duda porque vi que muchos eran D y dije... Y la letra I tiene que ver con un adorno de los apellidos. De alcurnia. Claro. Mario Castillo y Barraza y Oscar Tamés y Rodríguez estuvieron con ustedes. Un periodista conocido, nuestro amigo en paz descanse, Héctor González y González. Él se lo agregaba como una de mucho cariño, don claro Héctor. que sí. González y González. Bueno, pues nosotros con mucha alcurnia vamos a hacer una pausa. Y regresamos con más.